Hubo un tiempo en que el miedo gobernaba el mundo. Eran siglos de hierro, de cruz y espada. Europa entera ardía en guerras, en cruzadas, en fe y fanatismo. Y en medio de esa oscuridad surgió una hermandad de hombres dispuestos a todo. Hombres que juraron pobreza, castidad y obediencia. Pero también juraron algo más, proteger con su vida el mayor secreto del cristianismo. Todo comenzó en Tierra Santa. El año era 1119. 9 caballeros franceses, encabezados por Hugues de Payns, se presentaron ante el rey Balduino II de Jerusalén. Le pidieron permiso para fundar una orden militar que protegiera a los peregrinos cristianos que acudían a la ciudad santa. El rey aceptó y les concedió alojamiento en los establos del antiguo templo de Salomón. De ahí nacería su nombre, los pobres caballeros de Cristo del templo de Salomón. Los templarios. Durante casi 2 siglos, los templarios se convirtieron en la élite militar de la cristiandad. No había guerreros más temidos, ni monjes más disciplinados. Luchaban sin miedo, con una fe que rozaba lo sobrenatural. Y pronto, su fama, su riqueza y su influencia llegaron a todos los rincones de Europa. También a la península ibérica. A comienzos del siglo XII, los reinos cristianos de la península luchaban por sobrevivir. Castilla, León, Aragón y Navarra se extendían lentamente hacia el sur, arrebatando tierras al Islam andalusí. Eran tiempos duros, el enemigo era poderoso, y los recursos escasos. Entonces, como un viento de fe y hierro, llegaron ellos, los templarios. Los primeros caballeros templarios se establecieron en la península hacia el año 1128, apenas una década después de su fundación. El rey Alfonso I de Aragón, llamado el Batallador, fue uno de sus grandes protectores. Admiraba su disciplina, su valor y su fervor religioso. De hecho, en su testamento de 1134, dejó sus reinos a 3 órdenes militares, los templarios, los hospitalarios y los del Santo Sepulcro. Aquello fue un gesto sin precedentes, una muestra del enorme prestigio que los templarios ya tenían. Aunque finalmente la nobleza aragonesa impidió que esa herencia se hiciera efectiva, el mensaje quedó claro, los templarios habían llegado para quedarse. El reino de Aragón fue su primer bastión en la península. Desde allí extendieron su influencia por Navarra, Cataluña y más tarde por Castilla y Portugal. Su misión no era solo espiritual, sino profundamente militar. Participaron en batallas, construyeron fortalezas y aseguraron rutas estratégicas. Pero también trajeron algo más, una nueva forma de entender la guerra y la fe. No eran simples soldados, eran monjes con espada. Su lema lo decía todo, non nobis, domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam, no para nosotros, Señor, no para nosotros, sino para la gloria de tu nombre. En Aragón se establecieron en enclaves claves como Monzón, Huesca o Miravet. El castillo de Miravet, construido sobre una colina que domina el río Ebro, se convirtió en una de sus sedes más emblemáticas. Era una fortaleza imponente, símbolo de poder y fe. Allí vivían, entrenaban y oraban. Cada piedra de sus murallas parecía resonar con los ecos de las oraciones y los pasos de los caballeros. Desde sus almenas vigilaban el horizonte, preparados para defender la frontera cristiana contra las incursiones musulmanas. En Cataluña, los templarios fueron pilares de la expansión hacia el sur, participando en la conquista de Tortosa y Lérida. En Castilla y León también encontraron terreno fértil, sobre todo durante el reinado de Alfonso VIII, quien los empleó en la defensa de las fronteras del Tajo. Se les entregaron castillos y tierras en lugares como Ponferrada, Fitero o Jerez de los Caballeros. Aquellas fortalezas no eran simples fortalezas militares, eran centros de poder, fe y misterio. Los templarios no solo luchaban. Administraban, comerciaban, recaudaban y organizaban. Introdujeron innovaciones financieras que asombrarían a cualquiera de su tiempo. Podían custodiar el dinero de un peregrino en París y permitirle retirarlo en Jerusalén. En una época en que viajar era arriesgado y las monedas pesaban más que los bolsillos, los templarios inventaron algo que hoy llamaríamos banca internacional. Esa red de poder económico les hizo aún más ricos y temidos. A sus enemigos les resultaba difícil entender cómo una orden de monjes guerreros, supuestamente pobres, podía poseer tanto oro, tantas tierras y tanto poder. Muchos sospechaban que su fortuna provenía de algo más oscuro. De un secreto guardado bajo el templo de Salomón. Pero en España, su papel fue muy distinto al del resto de Europa.
Aquí no eran banqueros de reyes, sino compañeros de cruzada. Caballeros que compartían el barro, el sudor y la sangre de la reconquista. En la península, los templarios no se escondían en los palacios ni en las intrigas cortesanas, estaban en la frontera, en las avanzadillas del peligro, allí donde la cruz y la media luna se encontraban cara a cara. Uno de sus grandes centros fue el castillo de Ponferrada, en León. Allí, en pleno camino de Santiago, los templarios protegían a los peregrinos que se dirigían a la tumba del apóstol. También allí se decía que custodiaban reliquias sagradas. Algunos incluso aseguraban que una de las copias del Santo Grial, el cáliz usado por Cristo en la Última Cena, estuvo guardada en sus criptas. El eco de los templarios se extendía por toda la península, Aragón, Castilla, León, Navarra, Portugal. Allí donde había una frontera, un riesgo o un misterio, allí estaban ellos. Eran como sombras de Dios en la tierra. La gente los veía pasar con respeto y miedo. Sus capas blancas con la cruz roja parecían brillar bajo el sol, como si fueran portadores de un fuego divino. Los campesinos los miraban con devoción. Los nobles los envidiaban. Y los reyes los temían. Porque los templarios respondían solo al Papa, no a ningún rey. Eran una fuerza dentro de la cristiandad, una orden que no conocía fronteras, obediente únicamente a Roma y a su propio gran maestre. En aquellos años, España era un mosaico de culturas, lenguas y credos. En el norte, los reinos cristianos luchaban por expandirse. En el sur, Al-Ándalus mantenía su esplendor con Córdoba, Sevilla y Granada como centros de cultura y ciencia. Entre ambos mundos, los templarios actuaban como guardianes de la frontera. No solo guerreaban, también mediaban, comerciaban y observaban. Y algunos dicen que aprendieron cosas. Conocimientos antiguos, venidos de Oriente y de los sabios musulmanes. Secretos que los demás jamás entenderían. Se decía que los templarios sabían cosas prohibidas, geometría sagrada, alquimia, medicina, astronomía. Que guardaban en sus castillos manuscritos traídos de Jerusalén, textos que hablaban del Arca de la Alianza, del Santo Grial o de los misterios de la creación. Y que entre ellos había hombres que conocían más del alma humana que los propios obispos. A medida que su poder crecía, también lo hacía su leyenda. En los pueblos, se contaban historias de apariciones, de tesoros ocultos, de rituales en las sombras. Nadie sabía qué ocurría dentro de las fortalezas templarias al caer la noche. Solo que los hombres que entraban en ellas cambiaban para siempre. El juramento templario era sagrado, pero también terrible. Requería una entrega total, cuerpo, alma y voluntad. Aquellos que ingresaban en la orden abandonaban su nombre, su herencia y su pasado. Solo quedaba el hermano templario, siervo de Dios, soldado del templo. En sus ceremonias juraban lealtad eterna, en secreto, ante la cruz y la espada. Y muchos creían que, en esos juramentos, había algo más, algo que se perdía entre las palabras y el silencio. Así empezó la historia de los templarios españoles, como una mezcla de fe y acero, de cruz y misterio. Guerreros santos que defendían las fronteras del cristianismo, pero también guardianes de un conocimiento que nadie más debía poseer. Su huella quedó grabada en las piedras de Miravet, en los muros de Ponferrada, en las ruinas de Jerez de los Caballeros y en los caminos que llevaban a Santiago. Pero esta es solo la primera parte de su historia. Porque lo que vendría después, cuando el poder de los templarios alcanzó su cenit, y su caída se volvió inevitable, sería aún más oscuro. Más trágico. Y mucho más misterioso. Con el paso de las décadas, la Cruz Roja de los Templarios se convirtió en un símbolo temido y venerado a partes iguales. En las tierras de Aragón y Castilla, su nombre era sinónimo de fuerza, pureza y justicia. Los reyes los necesitaban, los obispos los respetaban y el pueblo los veía como enviados de Dios. Pero detrás de esa imagen de santidad se gestaba algo más profundo, el nacimiento de un poder que empezaba a ser demasiado grande para ser ignorado. A mediados del siglo XIII, los templarios eran mucho más que una orden militar. Eran una institución con recursos inmensos. Poseían castillos, granjas, minas, molinos, ganado, viñedos, puertos y, sobre todo, la confianza de miles de fieles. Habían creado una red económica que unía toda Europa. Desde Escocia hasta Jerusalén, pasando por Aragón, León o Portugal, los templarios administraban sus bienes con precisión matemática.
Los documentos hallados en sus encomiendas muestran un sistema de gestión adelantado a su tiempo, con contabilidad detallada, créditos, préstamos y rutas comerciales protegidas por la propia orden. En una Europa caótica y dividida, ellos representaban el orden y la estabilidad. En la península ibérica, su influencia crecía sin freno. En Aragón, se consolidaron como defensores del reino frente a los musulmanes del sur. En Castilla, su poder se expandía por los caminos de Santiago, protegiendo a peregrinos y comerciantes. En Portugal, se convirtieron en aliados esenciales del rey Alfonso Enríquez en su guerra contra los moros. Allí, tras su desaparición, su espíritu renacería bajo otro nombre, la Orden de Cristo, que más tarde llevaría a los portugueses hasta los confines del mundo durante la era de los descubrimientos. Pero regresemos a la España templaria, aquella de los siglos XII y XIII. En Aragón, su bastión más poderoso era el castillo de Monzón. Su figura dominaba el paisaje, una mole de piedra y silencio que parecía tocar el cielo. Allí, entre sus muros, los templarios no solo guardaban tesoros, sino secretos. En Monzón fue educado el joven rey Jaime de Aragón, el futuro conquistador, bajo la tutela de los caballeros del Temple. No fue una casualidad. Su padre, Pedro II, había muerto en la batalla de Muret, y el niño heredó un trono en peligro. Los templarios lo acogieron, lo formaron y lo protegieron. Bajo su enseñanza, Jaime aprendió el arte de la guerra, la disciplina y la fe. Años más tarde, conquistaría Mallorca y Valencia, y consolidaría el poder de Aragón en el Mediterráneo. En cada victoria, resonaba el eco del Temple. Sin ellos, la historia de la corona de Aragón habría sido muy distinta. En Castilla, su papel también fue decisivo. Alfonso VIII, el rey que venció en las Navas de Tolosa en 1212, contaba con la ayuda de los templarios en primera línea. En aquella batalla, considerada el punto de inflexión de la Reconquista, los templarios formaron parte del ejército cristiano que enfrentó al califa almohade. La victoria no fue solo militar, fue espiritual. Los reinos cristianos demostraron que podían vencer al poder musulmán más fuerte del siglo. Y los templarios, con su valor y disciplina, sellaron su reputación como los guerreros de Dios. Tras la victoria, su prestigio alcanzó su punto máximo. Las donaciones se multiplicaron. Monasterios, castillos y aldeas enteras pasaron a manos del Temple. En muchos lugares, su autoridad era mayor que la del propio rey. Y eso, aunque nadie lo dijera en voz alta, empezó a despertar temores. Porque los templarios obedecían a un único señor, el Papa. No respondían ante ningún monarca. Ni ante ningún obispo. Solo ante Roma y su gran maestre. Y eso, en una época en que los reyes comenzaban a consolidar sus reinos y su poder absoluto, era una amenaza. En Aragón, en Castilla, en Portugal, los templarios mantenían sus rituales y sus reglas con una precisión casi inhumana. Se levantaban antes del amanecer, oraban, entrenaban, trabajaban. Comían en silencio, bajo un código de austeridad. Sus reglas prohibían la ostentación, el lujo o el placer. Pero fuera de los muros, su poder era inmenso. Y el contraste entre su voto de pobreza y sus vastas riquezas alimentaba los rumores. ¿Cómo podía una orden que se decía, pobre, ser dueña de castillos, de ejércitos, de oro y de tierras en media Europa? ¿De dónde salía tanto poder? Las respuestas eran muchas, y todas peligrosas. Algunos decían que los templarios habían encontrado en Jerusalén los restos del templo de Salomón. Otros afirmaban que poseían el Santo Grial, o reliquias de Cristo, o manuscritos prohibidos que desafiaban la doctrina oficial. Lo cierto es que algo había. Algo que los hacía distintos. Su valentía no era solo fe, sino conocimiento. Un conocimiento que asustaba a los poderosos. A lo largo del siglo XIII, los templarios participaron en las principales campañas de la península. En Aragón, ayudaron en la conquista de Valencia. En Castilla, fortificaron enclaves estratégicos. En Portugal, defendieron las fronteras del sur. Pero también se dedicaron a construir. Dondequiera que iban, levantaban iglesias, molinos, hospitales y caminos. Sus encomiendas se convirtieron en centros de actividad económica. Las gentes del lugar acudían a ellos en busca de justicia y protección. Y, aunque la orden tenía sus propias leyes, sus juicios eran famosos por su imparcialidad.
Los templarios no eran solo guerreros, eran administradores, arquitectos, juristas y diplomáticos. Y eso, en una época de caos, los hacía indispensables. El poder templario era tan grande que incluso el Papa recurría a ellos. Custodiaban fondos de la Iglesia, servían como mensajeros y transportaban tesoros papales. Eran, en cierto modo, el ejército personal del pontífice. Pero todo poder, por inmenso que sea, acaba despertando envidia. Y los templarios se empezaron a tener enemigos. Nobles que los odiaban por su riqueza. Obispos que los temían por su independencia. Y reyes, que los deseaban por su oro. El más ambicioso de todos sería Felipe IV de Francia, llamado el Hermoso. Era un rey astuto, orgulloso y sin escrúpulos. Su reino estaba endeudado hasta los huesos, y los templarios eran sus acreedores. Felipe necesitaba dinero, y los templarios lo tenían. Pero no podía simplemente arrebatárselo. Necesitaba una excusa. Y la encontró en el rumor, la sospecha y el miedo. Empezó a difundir historias sobre rituales blasfemos, herejías secretas y pactos con el diablo. Se decía que los templarios escupían sobre la cruz, que negaban a Cristo y que adoraban una cabeza misteriosa llamada Baphomet. Nadie sabía de dónde salían esas acusaciones, pero en una Europa temerosa, bastaba con insinuar para condenar. Mientras tanto, en España, los templarios seguían cumpliendo su misión. Pero los rumores también llegaron aquí. Y cuando el Papa Clemente V, presionado por Felipe, ordenó investigar a la orden, el destino de los templarios españoles quedó sellado. A partir de 1307, las sombras comenzaron a cernirse sobre ellos. Aquella mañana del 13 de octubre de 1307 quedaría grabada en la historia como el día en que el Temple empezó a morir. En Francia, por orden del rey, todos los templarios fueron arrestados simultáneamente. Sus bienes confiscados. Sus líderes torturados. Y en el centro de aquella red de traición, un nombre resonaba con fuerza, Jacques de Molay, el último gran maestre del Temple. En España, la noticia cayó como un trueno. Los reyes miraron con recelo a los monjes guerreros que habían sido sus aliados durante generaciones. Algunos, como Jaime II de Aragón, intentaron protegerlos. Otros, como Fernando IV de Castilla, optaron por acatar las órdenes del Papa. Pero la maquinaria de la destrucción ya estaba en marcha. Los templarios españoles fueron llamados a declarar. En Monzón, en Ponferrada, en Peñíscola, los hermanos del Temple defendieron su inocencia con dignidad. Juraron ante Dios que jamás habían cometido herejía. Y muchos reyes ibéricos les creyeron. Las investigaciones en Aragón y Castilla no encontraron pruebas de los crímenes de los que se les acusaba. Pero Roma ya había decidido. El Temple debía desaparecer. En 1312, el Papa Clemente V firmó la bula Vox in excelso, que suprimía oficialmente la orden del Temple. 2 años después, Jacques de Molay moría en la hoguera en París, proclamando su inocencia y lanzando una maldición que haría temblar a Europa: Papa Clemente, Rey Felipe, antes de 1 año os llamaré ante el tribunal de Dios. Y, según las crónicas, ambos murieron poco después. Pero, ¿qué ocurrió con los templarios españoles? Esa es la gran pregunta. No fueron quemados en masa ni perseguidos con la misma saña que en Francia. Algunos fueron absueltos y se retiraron a monasterios. Otros fueron integrados en nuevas órdenes, como la de Montesa en Aragón, creada por el Papa precisamente para acoger los bienes del Temple. En Castilla, parte de sus posesiones pasaron a las órdenes de Calatrava y Santiago. Pero hay quienes dicen que muchos templarios desaparecieron. Que se disolvieron entre el pueblo, que ocultaron sus símbolos y siguieron viviendo bajo otros nombres. Que su herencia, su saber y su tesoro, jamás fueron encontrados. En los castillos vacíos quedaron las huellas del misterio. En las criptas de Miravet, en las cuevas de Peñíscola, en las ruinas de Ponferrada, aún hoy se escuchan susurros. Se dice que por las noches, cuando el viento sopla desde el Ebro, se oyen pasos, cánticos antiguos, rezos en latín. Como si las almas de los templarios siguieran vigilando sus dominios, aguardando el día en que el mundo vuelva a necesitarles. Su caída no fue solo política, fue espiritual. Europa perdió a sus guardianes. Y España perdió a sus caballeros del misterio. Pero la historia no terminó ahí.
porque en los siglos siguientes, su sombra volvería a aparecer. En nuevas órdenes, en símbolos secretos, en leyendas que recorrerían todo el país. La llama del Temple no se apagó, se ocultó. Y, en el silencio de las piedras, esperó su momento. Esa será la historia de la tercera parte, cuando el espíritu templario sobrevivió a su destrucción, y sembró el misterio que aún hoy nos sigue fascinando. La hoguera se apagó, pero el fuego del Temple no murió. En 1314, cuando las llamas devoraron el cuerpo del gran maestre Jacques de Molay, muchos creyeron que la historia de los templarios había llegado a su fin. Pero no fue así. En los rincones silenciosos de Europa, en los monasterios olvidados, en los caminos que cruzaban Castilla y Aragón, en las montañas del norte y las costas de Portugal, algo seguía vivo. Una llama discreta, invisible, pero eterna. Porque el Temple, más que una orden, era una idea. Y las ideas no arden. Ni se ahogan. Ni se destruyen. Mientras en Francia los inquisidores perseguían a los últimos templarios con fanatismo, en la península ibérica la historia tomó otro rumbo. Aquí, los templarios no fueron vistos como herejes, sino como héroes. Como hermanos caídos injustamente. Las gentes que los habían visto luchar en las fronteras, defender aldeas y proteger peregrinos no podían creer las acusaciones venidas del norte. En Aragón, en Castilla, en Portugal, la memoria del Temple fue protegida, casi con cariño. Y poco a poco, su legado comenzó a transformarse. No desaparecieron, se disolvieron en el paisaje. Algunos se refugiaron en las órdenes que heredaron sus tierras y sus símbolos. En Aragón, nació la Orden de Montesa, fundada en 1317 por el rey Jaime II y aprobada por el Papa Juan XXII. Su misión era continuar el espíritu del Temple bajo un nuevo nombre. Los caballeros de Montesa ocuparon las antiguas fortalezas templarias y heredaron gran parte de sus posesiones. Pero los viejos habitantes de aquellas tierras sabían la verdad, muchos de los nuevos caballeros eran, en realidad, templarios supervivientes. Solo habían cambiado el manto blanco por otro color, el nombre del Temple por otro, pero su alma seguía siendo la misma. En Castilla, parte de sus bienes fueron a parar a las órdenes de Calatrava y Santiago. Allí también hubo integración. Y silencio. Porque aunque el Temple había sido borrado por decreto, nadie podía borrar su influencia. En Portugal, el caso fue aún más revelador. El rey Dinis, prudente y astuto, se negó a destruir a los templarios que habían servido con honor en la Reconquista. Así que creó una nueva orden, la Orden de Cristo, a la que transfirió sus bienes, sus castillos, y sus hombres. De este modo, los templarios portugueses siguieron existiendo, simplemente bajo otro nombre. Y sería precisamente esa orden, la de Cristo, la que siglos después impulsaría las exploraciones marítimas que llevarían a Portugal hasta África, la India y el Nuevo Mundo. Sus capitanes, sus navegantes y sus cartógrafos eran herederos del Temple. Y en sus estandartes, aún podía verse la Cruz Roja Templaria. El Temple, pues, había muerto, pero sus hijos seguían escribiendo la historia. En España, la desaparición oficial de la orden solo hizo crecer su misterio. Los castillos vacíos se convirtieron en templos del silencio. Las ruinas de Miravet, Ponferrada, Peñíscola o Jerez de los Caballeros empezaron a ser vistas como lugares sagrados, donde el eco de los templarios aún resonaba entre las piedras. Los campesinos contaban historias. Historias de caballeros que desaparecían al caer la noche. De procesiones secretas bajo la luna. De tesoros escondidos bajo los suelos de las capillas. De cálices de oro que nunca se encontraron. Y así nacieron las leyendas. La más famosa de todas hablaba del Santo Grial. Según la tradición, el Santo Grial era el cáliz que Cristo utilizó en la última cena, y que luego fue usado por José de Arimatea para recoger su sangre al pie de la cruz. Esa reliquia sagrada, símbolo de pureza y redención, se convirtió en el objeto más codiciado de la cristiandad. Y muchos afirmaban que los templarios habían sido sus guardianes. Algunos decían que lo hallaron bajo las ruinas del templo de Salomón. Otros, que lo trajeron a Occidente para protegerlo de los enemigos de la fe. Y unos pocos, aseguraban que el Grial se encontraba en España. En la Catedral de Valencia se conserva un cáliz de piedra pulida y oro que, según la tradición, es el auténtico Santo Grial. Sus raíces históricas lo vinculan al monasterio de San Juan de la Peña, en Aragón, refugio templario por excelencia.
Allí, entre montañas, en un lugar casi inaccesible, se habría custodiado durante siglos. Los monjes de San Juan de la Peña eran amigos del Temple. Y muchos creen que los templarios lo protegieron cuando los vientos de la persecución comenzaron a soplar. Que fue llevado en secreto, de monasterio en monasterio, hasta llegar a Valencia. Y que los templarios, incluso después de su disolución, siguieron velando por él. El mito del Grial se entrelazó así con el espíritu del Temple. Y aunque la historia nunca pudo demostrarlo, algo en la forma en que esas leyendas sobreviven hace pensar que, tal vez, no todo es invención. Porque las leyendas, cuando duran tanto, suelen nacer de una chispa de verdad. Pero el Grial no fue el único misterio templario que sobrevivió en España. En numerosos pueblos aún hoy se conservan símbolos y marcas esculpidas en piedra, cruces patadas, círculos, triángulos, números sagrados. Algunos aparecen en iglesias del Camino de Santiago, especialmente en zonas donde los templarios tuvieron presencia. Los expertos aseguran que eran señales de paso, marcas de protección o mensajes cifrados entre hermanos. Otros van más allá, dicen que eran signos de conocimiento oculto, de geometría divina, de una sabiduría que los templarios trajeron de Oriente y que jamás compartieron con el resto del mundo. Una sabiduría que hablaba del equilibrio, de la proporción, de la armonía entre el hombre y Dios. Porque los templarios, además de guerreros, eran buscadores. Y no solo buscaban tierras o victorias, sino la verdad. Una verdad que muchos creyeron encontrar en las antiguas tradiciones orientales, en la cábala judía, en los textos de los sabios musulmanes, en los secretos de Egipto. Su estancia en Tierra Santa les puso en contacto con conocimientos que Europa desconocía. Y cuando regresaron, trajeron consigo algo más valioso que el oro, el saber. Quizás por eso fueron temidos. Porque sabían demasiado. Y porque sus secretos no podían ser controlados por ningún rey ni por ningún papa. En la península ibérica, esa herencia espiritual se filtró poco a poco en la cultura popular. El Camino de Santiago, que los templarios protegieron durante siglos, se llenó de símbolos que aún hoy despiertan la curiosidad de los peregrinos. Cruces templarias talladas en los muros, figuras de caballeros arrodillados, estrellas de 8 puntas, ojos que todo lo ven, flores de la vida. Cada símbolo parece hablar de una historia oculta, de un conocimiento que nunca fue olvidado del todo. Y aunque los eruditos discuten su significado, el pueblo siempre lo tuvo claro, los templarios dejaron allí su firma, su mensaje, su promesa de regreso. También en las leyendas rurales se encuentran rastros del Temple. En muchos pueblos se habla de tesoros enterrados por los templarios antes de su caída. Tesoros que jamás fueron hallados, aunque algunos aseguran que los templarios no escondieron oro, sino algo más valioso, conocimiento. Manuscritos, reliquias, objetos sagrados. Hay quienes dicen que esos objetos fueron enterrados en lugares sagrados, en iglesias románicas, bajo los cimientos de castillos, o en cuevas secretas selladas con símbolos que solo un templario sabría descifrar. Uno de los lugares más misteriosos es Jerez de los Caballeros, en Extremadura. Allí, la tradición dice que los últimos templarios españoles fueron asesinados tras negarse a rendirse. Cuentan que, acorralados en la torre del homenaje, prefirieron morir antes que entregarse. Desde entonces, el lugar se conoce como la Torre Sangrienta. Y aún hoy, los habitantes del pueblo aseguran que por las noches se oyen golpes metálicos, como si las almas de aquellos caballeros siguieran luchando en la oscuridad. En Miravet, en la ribera del Ebro, ocurre algo parecido. Cada piedra del castillo templario parece contener un secreto. Las leyendas hablan de túneles subterráneos que conducen a cámaras ocultas, donde los templarios habrían escondido cofres sellados. Nadie los ha encontrado, pero los exploradores siguen buscando. Y cada cierto tiempo, surge un nuevo rumor, han hallado el tesoro del Temple. Pero siempre, el misterio continúa. En Peñíscola, donde el Papa Luna estableció su corte, también se dice que existieron contactos secretos entre templarios y pontífices. Que los conocimientos del Temple no desaparecieron, sino que se preservaron en manos discretas. Y que, incluso siglos después, ciertos papas y reyes sabían más del Temple de lo que jamás quisieron admitir. Así, la historia del Temple en España se convirtió en un río subterráneo. Un río de memoria, fe y silencio que corría bajo la historia oficial. A veces salía a la superficie, en una cruz tallada, en una capilla olvidada, en una leyenda de peregrinos. Otras veces permanecía oculto,
esperando el momento de ser recordado. Y mientras tanto, los siglos pasaban. La Edad Media daba paso al Renacimiento, y con él, una nueva era de exploración y conocimiento. Pero en los rincones más antiguos del país, los viejos símbolos templarios seguían observando desde las piedras. Como si aguardaran una señal. ¿Había terminado realmente la historia de los templarios españoles? ¿O habían conseguido su verdadero propósito, ocultándose a plena vista? Esa pregunta seguirá flotando entre los ecos del tiempo. Porque, al fin y al cabo, los templarios no murieron. Simplemente cambiaron de rostro. De nombre. De siglo. Y su espíritu, ese fuego que empezó en Jerusalén, que ardió en Monzón y resistió en Jerez, seguía vivo, escondido en las sombras de la historia. Un espíritu que renacería siglos después, cuando nuevos hombres, movidos por la curiosidad, el honor y la búsqueda del misterio, volverían a levantar su símbolo. Y con ellos, comenzaría otra historia, la del renacimiento templario en la España moderna. El poder templario en la península ibérica había alcanzado su cenit. Sus castillos dominaban las rutas, sus caballeros inspiraban respeto y temor, y sus emblemas estaban presentes en los lugares más sagrados del cristianismo hispano. Pero, como tantas veces en la historia, la cumbre es también el comienzo del abismo. A finales del siglo XIII, el mundo comenzaba a cambiar. Las cruzadas habían perdido su propósito, los reinos cristianos luchaban más entre sí que contra el Islam, y los templarios, antaño los héroes de la cristiandad, empezaban a ser vistos con recelo. Su riqueza despertaba envidia. Su independencia, sospecha. Su fe, un misterio que muchos ya no comprendían. Y así, mientras sus fortalezas seguían en pie, sus cimientos espirituales comenzaban a resquebrajarse. En la península, los templarios habían sido fundamentales en la expansión cristiana. Pero tras la conquista de grandes ciudades como Sevilla, Córdoba o Valencia, su papel militar se diluía. Los reyes ya no los necesitaban tanto. Algunos monarcas empezaron a mirar con inquietud las vastas posesiones templarias. Tierras, aldeas, fortalezas, y, sobre todo, oro. El oro templario fluía por todo el continente, y muchos se preguntaban de dónde provenía. ¿De donaciones piadosas? ¿De comercio? ¿O de algo más? En Castilla, Aragón y Portugal, los rumores se extendían como una sombra. Se decía que los templarios conocían secretos que ningún otro cristiano debía conocer. Que practicaban ritos misteriosos, y que su verdadera fe era más antigua que la Iglesia misma. Mientras tanto, al otro lado de los Pirineos, un rey ambicioso afilaba sus planes. Su nombre era Felipe IV de Francia, llamado el Hermoso. Un monarca joven, orgulloso, y profundamente endeudado con los templarios. Las arcas del reino estaban vacías, pero la orden del Temple rebosaba riqueza. Felipe comenzó a tejer una red de mentiras, rumores y acusaciones. Decía que los templarios adoraban a un ídolo llamado Baphomet, que escupían sobre la cruz y renegaban de Cristo en sus ceremonias secretas. Decía que eran herejes, brujos, y enemigos de la fe. Y en el año 1307, lanzó el golpe maestro, en un amanecer de octubre, ordenó arrestar a todos los templarios de Francia. Miles fueron detenidos, torturados y obligados a confesar crímenes imposibles. El gran maestre, Jacques de Molay, fue encarcelado, humillado, años después, quemado vivo en París. Aquella hoguera encendió un fuego de miedo que se extendió por toda Europa. Los reyes de la cristiandad, temerosos de desafiar a Francia y al Papa, comenzaron también a actuar contra la orden. Pero en España, las cosas fueron diferentes. Aquí, los templarios eran respetados, incluso queridos. En Aragón y Castilla habían luchado hombro con los reyes. En Portugal habían defendido las fronteras contra los musulmanes con valentía. Muchos nobles españoles se negaban a creer las acusaciones. ¿Herejes, los templarios? ¿Aquellos que habían ofrecido su vida por Cristo y por la cruz? Era impensable. Sin embargo, la presión de Roma era demasiado fuerte. El Papa Clemente V, sometido al poder de Felipe IV, emitió una orden en 1312, la disolución oficial de la Orden del Temple. El decreto cayó sobre la península como una losa de plomo. En Castilla, León, Aragón, Navarra y Portugal, comenzaron las investigaciones. Pero los resultados fueron muy distintos de los franceses.
En la Corona de Aragón, por ejemplo, los templarios fueron sometidos a juicio en 1310. Se los interrogó, sí, pero no se les torturó. Y sus respuestas sorprendieron a todos. Los caballeros templarios españoles se defendieron con dignidad, con una fe serena. Negaron cada acusación. Juraron sobre la cruz su inocencia. Y sus jueces, tras largos meses de deliberación, no hallaron culpa alguna. En Castilla sucedió algo similar. Los inquisidores no pudieron probar nada. Las tierras templarias, eso sí, fueron confiscadas, pero la mayoría de los caballeros fueron absueltos. En Portugal, incluso, la historia tomó un rumbo completamente diferente. El rey portugués, Dionisio, se negó a entregar a sus templarios a la Inquisición. Sabía cuánto le debía su reino a aquellos monjes guerreros. Pero no podía desafiar abiertamente al Papa. Así que ideó una solución magistral, creó una nueva orden militar, la Orden de Cristo, en 1319. En ella se integraron los templarios portugueses, manteniendo sus bienes, sus tradiciones y hasta sus símbolos. Solo el nombre había cambiado. Gracias a ello, el espíritu templario sobrevivió en Portugal durante siglos y, de hecho, algunos de los grandes navegantes del futuro, como Enrique el Navegante, serían miembros de esta orden heredera del Temple. Pero no todos tuvieron tanta suerte. En Aragón, tras los juicios, la mayoría de los templarios fueron recluidos o dispersados. Algunos se refugiaron en monasterios, otros en las órdenes del Hospital o de Calatrava. Los más fieles, los que se negaron a renunciar a su juramento, desaparecieron. Algunos relatos cuentan que escaparon con carros cargados de cofres, mapas y reliquias, huyendo hacia el sur, hacia el Pirineo, o incluso hacia tierras de ultramar. En el castillo de Miravet, su último bastión aragonés, los templarios resistieron hasta el final. Se negaron a rendirse. Durante semanas soportaron el asedio de las tropas reales. Finalmente, cuando las murallas cayeron, los templarios salieron con la cabeza alta. No se rindieron como traidores, sino como caballeros. Y aunque fueron apresados, dejaron tras de sí un eco que aún resuena entre las piedras del Ebro. En Castilla, el destino de la orden fue más silencioso, pero no menos trágico. Muchos de sus castillos fueron entregados a otras órdenes militares, como la de Calatrava o la de Santiago. Pero los rumores no cesaron. En Ponferrada, se decía que los templarios habían sellado túneles bajo el castillo, llenos de tesoros y reliquias. Algunos afirmaban que en las noches de luna llena se podían ver luces moviéndose entre las murallas, como si los viejos caballeros aún vigilaran desde el más allá. En Jerez de los Caballeros, cuenta la leyenda que los últimos templarios, acorralados por las tropas del rey, se refugiaron en una torre y fueron degollados uno por uno. Desde entonces, ese lugar se conoce como la Torre Sangrienta. Y sin embargo, por más que los reyes y el papa intentaron borrar su nombre, el Temple no desapareció del todo. Su huella era demasiado profunda. En los caminos de Santiago, aún se veían peregrinos rezando ante cruces templarias talladas en la piedra. En los pueblos, la gente seguía hablando de ellos como de héroes caídos. Algunos decían que los templarios habían sido los guardianes del Santo Grial, y que antes de su destrucción lo escondieron en algún lugar secreto de España. Los nombres se multiplicaban: el castillo de Ponferrada, la cueva de San Juan en Toledo, el monasterio de San Juan de la Peña, los Pirineos aragoneses. Todos podían ser, según la leyenda, el último refugio del cáliz sagrado. Los siglos pasaron, pero el mito templario sobrevivió. A lo largo del siglo XIV y XV, en una península que seguía transformándose, su recuerdo era casi religioso. En los pueblos se contaban historias de templarios que no habían muerto, sino que dormían bajo tierra, esperando el día en que serían llamados de nuevo para luchar por la cristiandad. Algunos monjes afirmaban haber visto procesiones de caballeros espectrales, montados en caballos blancos, que cruzaban los valles en silencio bajo la luz de la luna. Decían que eran los guardianes eternos del Temple, los protectores del secreto. Y quizás no era solo leyenda. Porque en ciertos documentos antiguos, hallados siglos después en archivos eclesiásticos, aparecen menciones a hermandades clandestinas formadas por antiguos templarios o sus descendientes. Se reunían en secreto, mantenían los antiguos juramentos y transmitían su saber de generación en generación. Nadie podía probarlo, pero el rumor persistió.
En algunas regiones de Aragón y Navarra se conservan símbolos extraños, grabados en iglesias o escondidos en capiteles, que no pertenecen a ningún otro movimiento conocido. Cruces de 8 puntas, círculos con triángulos invertidos, ojos abiertos. ¿Vestigios templarios? ¿Advertencias? ¿O señales para quienes aún guardaban la fe del Temple? A comienzos del siglo XV, el mundo ya era otro. Las viejas órdenes militares habían cambiado. La reconquista avanzaba imparable hacia el sur, y pronto los reyes católicos unirían las coronas de Castilla y Aragón. El sueño de una España cristiana y unida se hacía realidad. Pero entre las sombras de esa nueva era, seguía latiendo un misterio. ¿Qué había sido de los últimos templarios españoles? ¿Habían sido todos absorbidos, dispersados o ejecutados? ¿O había sobrevivido una parte de su legado, oculta, silenciosa, esperando el momento de regresar? Algunos historiadores creen que el Temple sobrevivió disfrazado en otras órdenes, como la de Montesa en la Corona de Aragón, fundada precisamente tras la disolución templaria para heredar sus bienes. Pero otros van más lejos, aseguran que parte del conocimiento templario, su sabiduría secreta, sus archivos, sus símbolos, fue preservado por unos pocos elegidos. Que los templarios españoles, conscientes de su destino, ocultaron lo más valioso antes de su caída. En cofres enterrados, en criptas selladas, o incluso en las piedras mismas de sus castillos. El siglo XIV terminaba con Europa sumida en guerras, pestes y cambios. Pero el eco del Temple no se apagó. No podía apagarse. Era más que una orden militar, era una idea, un ideal. El del caballero que lucha por una causa sagrada, que protege al débil y desafía al poder cuando éste se corrompe. En las tabernas y monasterios, aún se susurraban historias de un ejército invisible, disperso pero eterno, que algún día volvería a empuñar la espada por la verdad. Y muchos creían que ese ejército, silencioso y oculto, aún tenía su corazón en España. Porque, en algún lugar entre los montes de Aragón, los valles de León y las tierras de Castilla, algo quedó. Un secreto templario que sobrevivió al fuego, a la espada y al tiempo. Un secreto que, dicen, aún duerme bajo las ruinas de sus castillos, esperando a ser descubierto. Y quizá, solo quizá, el día en que ese secreto salga a la luz, el mundo volverá a temblar. Dicen que las órdenes mueren cuando el mundo las olvida. Pero el Temple jamás fue olvidado. Su nombre cruzó los siglos como un susurro prohibido, un eco que resonaba en los muros de los castillos abandonados, en las criptas silenciosas y en los cantos del Camino de Santiago. En España, más que en ningún otro lugar, ese eco seguía vivo. Porque aquí, donde la espada y la cruz habían forjado la historia, los templarios no fueron una sombra extinguida, sino una semilla dormida. Cuando el siglo XV despuntó, España estaba cambiando para siempre. Castilla y Aragón unían sus destinos bajo Isabel y Fernando, los reyes católicos. El viejo sueño de la unidad cristiana parecía cumplirse, y con él renacía un ideal que muchos creían templario, el de una fe militante, una misión universal. Los templarios habían desaparecido oficialmente hacía casi 2 siglos, pero su espíritu seguía latiendo en las nuevas órdenes militares, Montesa, Calatrava, Santiago, Alcántara. Y entre sus filas, algunos caballeros afirmaban descender directamente de los antiguos monjes guerreros del Temple. No lo decían en voz alta, pero en los símbolos de sus escudos, en los rituales de ingreso, en los emblemas que adornaban sus capillas, aún brillaba la vieja cruz roja. En la Corona de Aragón, la Orden de Montesa heredó oficialmente los bienes templarios tras la disolución del Temple. Fundada en 1317 por el rey Jaime II y aprobada por el Papa Juan XXII, fue concebida para mantener vivo el espíritu de los caballeros del Templo bajo otro nombre. Sus primeros miembros eran, de hecho, antiguos templarios aragoneses y valencianos. En su castillo de Montesa, en el corazón de Valencia, los monjes guerreros continuaron rezando, combatiendo y administrando como lo habían hecho sus predecesores. Aunque ya no se llamaban templarios, muchos de ellos seguían viendo su labor como una continuación de aquella misión sagrada. Y en las noches más solemnes, bajo la luz de las velas, los ancianos de la orden contaban historias prohibidas, de Jerusalén, del Templo de Salomón, de los secretos que los franceses nunca pudieron arrebatarles. Mientras tanto, Portugal también mantenía viva la llama del Temple a través de la Orden de Cristo. Allí, en el monasterio de Tomar, los viejos símbolos templarios seguían tallados en piedra, la cruz patada, los círculos solares, las columnas con motivos esotéricos.
Y fue precisamente bajo esa cruz templaria, ya transformada en la cruz de Cristo, que los navegantes portugueses emprendieron las grandes exploraciones del siglo XV. Enrique el Navegante, hijo del rey Juan I de Portugal y gran maestre de la Orden de Cristo, utilizó las riquezas heredadas del Temple para financiar los viajes que abrirían el mundo, las rutas hacia África, Asia, y finalmente, América. Así, el legado templario, nacido en Tierra Santa y perseguido en Europa, renació en los océanos. No con espadas, sino con velas desplegadas al viento. No con sangre, sino con descubrimiento. Pero en España, el misterio templario adquirió una dimensión aún más profunda. Con la Reconquista concluida en 1492, la cristiandad española miró más allá del mar. Y en ese mismo año, un hombre llamado Cristóbal Colón partió hacia Occidente bajo el estandarte de los Reyes Católicos. En sus velas, en las carabelas que surcaron el Atlántico, ondeaba la cruz roja de la Orden de Cristo, el último vestigio visible del Temple. No era casualidad. Algunos historiadores sostienen que Colón tenía vínculos con los descendientes de templarios portugueses, y que su viaje fue posible gracias al apoyo indirecto de la Orden. Incluso su firma, un enigmático monograma lleno de símbolos místicos, parece esconder claves templarias, triángulos, cruces y letras secretas. ¿Casualidad? ¿O una señal de que la misión del Temple nunca había terminado, sino que había tomado un nuevo rumbo, hacia el Nuevo Mundo? Mientras el Imperio español crecía, los rastros templarios se desdibujaban entre los siglos. Pero en las sombras, su leyenda se fortalecía. En pueblos de Aragón, León y Castilla, los ancianos contaban historias sobre caballeros de capa blanca que aparecían en las noches de tormenta para proteger a los viajeros. En Ponferrada, los campesinos aseguraban haber visto luces moverse bajo el castillo. En Jerez de los Caballeros, las viejas torres aún parecían susurrar los nombres de los últimos templarios degollados. Y en los Pirineos, algunos monjes afirmaban que bajo las montañas dormía un ejército invisible, aguardando el toque de trompeta que anunciaría su regreso. Durante el Siglo de Oro, cuando España dominaba el mundo, el mito templario se entrelazó con la literatura, la mística y la alquimia. Los templarios se convirtieron en símbolo de sabiduría oculta, de poder antiguo, de la unión entre fe y razón. Los escritores de la época, fascinados por los secretos del pasado, comenzaron a mencionarlos en obras y crónicas. Fray Luis de León, Cervantes, Quevedo, todos, en algún momento, evocaron la figura del caballero puro, del guerrero de la luz que lucha contra la corrupción del mundo. A veces lo llamaban templario. A veces, simplemente, el elegido. Pero no todo era poesía. También hubo quienes buscaron pruebas reales. En monasterios olvidados y archivos polvorientos, eruditos del siglo XVII comenzaron a descubrir documentos antiguos, mapas incompletos, sellos, cartas codificadas. Muchos de ellos hacían referencia a lugares específicos del norte de España, a castillos con cámaras selladas, a rutas marcadas por cruces grabadas en piedra. Algunos creyeron haber encontrado pistas del tesoro templario perdido. Otros, rastros de su sabiduría secreta, el conocimiento de las proporciones divinas, la geometría sagrada, la arquitectura del alma. Y aunque nada fue probado, cada hallazgo alimentaba más el mito. El siglo XVIII trajo la Ilustración, y con ella una nueva obsesión por el pasado. Las sociedades secretas, los masones y los rosacruces adoptaron muchos símbolos templarios. En España, las logias masónicas que surgieron entre los intelectuales y militares del siglo ilustrado veían en el Temple un antecesor espiritual. Decían que los templarios habían sido los guardianes del conocimiento antiguo, perseguidos no por herejes, sino por adelantarse a su tiempo. En sus rituales, se revivían los juramentos de fraternidad, los grados de iniciación, las pruebas de silencio. El viejo fuego del Temple ardía de nuevo, disfrazado de razón y ciencia. Sin embargo, entre los campesinos y la gente sencilla, la visión era distinta. Para ellos, los templarios seguían siendo santos guerreros. Protectores invisibles de España. En muchas aldeas de Aragón, Navarra y León, se conservaban fiestas y tradiciones vinculadas a ellos. En Miravet, por ejemplo, se decía que los templarios regresaban cada año, la noche de San Juan, para cabalgar junto al Ebro. En Ponferrada, los niños eran bendecidos bajo la cruz templaria del castillo, como si aquel símbolo aún tuviera poder. Y en algunos pueblos, las mujeres rezaban a los caballeros blancos cuando sus maridos marchaban a la guerra. Nadie sabía de dónde venía esa costumbre, pero todos la respetaban.
En el siglo XIX, con las guerras napoleónicas y las guerras carlistas, las ruinas templarias volvieron a llenarse de vida. Muchos soldados se refugiaron en sus castillos abandonados, y algunos decían sentir una presencia en ellos. En Ponferrada, Miravet, Peñíscola o San Juan de la Peña, los cronistas de la época recogieron testimonios de luces inexplicables, ecos de pasos y rezos en latín cuando nadie estaba allí. Los templarios, se decía, habían regresado para proteger su tierra en tiempos de caos. Y en cierto modo, esa creencia dio fuerza a quienes resistían, pensar que, más allá de la muerte y del tiempo, había una hermandad de almas velando por España. Con la llegada del siglo XX, el mito se convirtió en historia, y la historia en mito. Arqueólogos, escritores y cineastas empezaron a explorar el legado templario con una mezcla de fascinación y respeto. Se estudiaron sus castillos, se analizaron sus símbolos, se tradujeron sus antiguos estatutos. Pero por cada respuesta que se hallaba, surgían nuevas preguntas. ¿Qué encontraron realmente bajo el templo de Salomón en Jerusalén? ¿Por qué los reyes de España los protegieron más que ningún otro país? ¿Qué secretos guardaban en Miravet o Ponferrada? Nadie lo sabía con certeza. Lo que sí se sabía era que los templarios españoles habían dejado una huella espiritual indeleble. En las iglesias rurales del norte aún se conservan cruces templarias talladas junto a vírgenes negras, símbolos de una fe más antigua que el dogma. En los archivos de Toledo y Salamanca hay referencias a manuscritos perdidos que hablaban de la sangre y la piedra, una supuesta doctrina templaria sobre la pureza del espíritu y la arquitectura divina. Y en los monasterios más antiguos, aún se conserva la costumbre de rezar a medianoche, cuando los caballeros del Temple velan por el mundo. Hoy, 8 siglos después, sus castillos se alzan como fantasmas de otro tiempo. Miravet, con sus muros mirando al Ebro, aún guarda el eco de sus rezos. Ponferrada, entre la niebla del Bierzo, sigue mostrando su fortaleza intacta, como si esperara el regreso de sus dueños. Jerez de los Caballeros, con su torre sangrienta, aún huele a hierro y a silencio. En cada piedra, en cada arco, hay una historia que no ha terminado de contarse. Y cuando el viento sopla entre las almenas, parece traer consigo un murmullo antiguo, el de aquellos que juraron proteger un secreto más allá del tiempo. Porque los templarios no fueron solo una orden militar. Fueron una idea. Una llama que ni el Papa, ni los reyes, ni el paso de los siglos pudieron extinguir. Su historia en España es la de la fe inquebrantable, la lealtad absoluta y el sacrificio eterno. Pero también es la historia de algo más grande, de hombres que creyeron que servir a Dios era también buscar la verdad, incluso cuando esa verdad estaba prohibida. Y quizás, al final, esa fue su verdadera cruzada. No la de Jerusalén ni la de las fronteras del Tajo, sino la del alma humana, la búsqueda del conocimiento, del equilibrio entre el poder y la pureza, entre la fe y la razón. Una batalla que aún continúa. Porque mientras haya quien mire una cruz templaria y sienta un escalofrío de respeto, mientras haya quien se pregunte qué secretos escondieron bajo sus fortalezas, mientras alguien escuche el eco de sus cascos en la piedra vieja, los templarios seguirán vivos. No como fantasmas, sino como símbolos de un ideal inmortal, el del caballero que, con la espada y el alma, busca la luz en medio de la oscuridad. Y así, en algún rincón de España, bajo la luna y el silencio, aún puede escucharse un juramento susurrado en latín, perdido en el viento: non nobis, domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. No para nosotros, Señor, no para nosotros, sino para la gloria de tu nombre. El juramento eterno de los templarios españoles.